Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Hoy hablaremos sobre el tema de bosquejado técnico, siendo el capítulo 3 del libro que estamos viendo en dibujo electromecánico, presentado por su servidor Eric Fernando Pérez Parada, de Ingeniería en Electromecánica. Los objetivos que queremos llegar a ver en esta presentación son definir los términos vértice, borde, plano, superficie y sólido. Identificar cuatro tipos de superficie, identificar sólidos regulares, dibujar puntos, líneas inclinadas, arcos, círculos y elipses, aplicar técnicas que ayudan a la creación de bosquejo a mano alzada legibles y bien proporcionados, aplicar técnicas para dibujar curvas irregulares, crear un bosquejo con una sola vista, crear un bosquejo oblicuo, crear bosquejo de perspectiva, crear un bosquejo o un bosquejo isométrico de un objeto. Pasamos a comprensión de los objetos sólidos. Las figuras tridimensionales se conocen como sólidos. Los sólidos pueden estar limitados por la superficie que los contiene. Esta superficie puede ser de cuatro tipos distintos: plana, de una sola curva, de doble curva o alabeada. Hablaremos también sobre tipos de sólidos, que son los poliedros, poliedros regulares, prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas, toros y elipsoides. Aquí podemos ver algunos ejemplos como el cuadrado recto, el rectangular oblicuo, el circular oblicuo, el rectangular recta, este, el circular recto y etc. Bueno, comprensión de las técnicas de bosquejado. Formas esenciales. Las formas esenciales son las que vemos en cuanto vemos la forma, la pieza de lo que vamos a dibujar, ¿saben? Aquí, por ejemplo, da como ejemplo en la guitarra que aquí hay un círculo, que hay otro, aquí hay un par de óvalos y van formando la guitarra, pues ya de una forma, ¿cómo se diría? Primitiva, ¿no? Una forma no todavía no establecida así, como la guitarra tal cual. También aquí un rectángulo extendido. Aquí podemos ver un triángulo. Bueno, pasamos después de esta parte de las formas esenciales, ya construimos con formas que conocemos la guitarra, pues creamos las líneas de construcción, que ya es esto. Tomamos las figuras que tomamos, las empezamos a unir y empezamos a crear la forma de la guitarra, como podemos ver aquí en esta guitarra. Y empezamos a crear la forma de la guitarra. Y así llegamos a un producto final que es el de la guitarra. Ya después se dan los retoques de, de los círculos que sobresalen y todo eso. Contornos y espacios negativos. Los espacios negativos son aquellos que no son parte del dibujo, no son parte del, del diseño que está ahí, como podemos ver aquí, esto que rodea las tijeras, no es parte del dibujo, es esa parte y terminaría así. Y el espacio negativo aquí se representa como una parte más oscura. Puntos de vista sombreado, bordes y vértices. El punto de vista es el cómo vemos el objeto que vamos a dibujar. Por ejemplo, aquí estamos viendo la carpeta esta y podemos ver que desde esta vista es muy importante que vemos este botón de la carpeta como algo, como un elipse, no lo vemos como un botón. ¿Saben? Es un botón, pero desde este punto de vista se tiene que dibujar como un elipse para que dé esa forma de que lo estamos viendo desde esta perspectiva. El sombreado es algo muy importante también porque da el posicionamiento de la luz, el cómo está colocado el, el libro, de cómo está, sí, cómo está colocado, cómo está posicionado y hacia dónde está reflejando la luz. Bordes y vértices. Un borde del sólido se forma donde se cruzan dos superficies.
Aquí podemos ver un borde. La superficie es esta y la cara, las dos caras, y crean este borde, igual este. Y un vértice de un sólido se forma donde tres o más caras se intersectan en el extremo en el borde. El extremo de un borde es el vértice, ¿sí? Entonces, estas líneas, estas líneas, estas esquinas son vértices, porque chocan las tres caras del dibujo. Entonces, concluyendo esto, es el borde es las líneas que chocan entre cara y cara, y los vértices son las esquinas que chocan entre todas las caras. Aquí también tenemos un vértice y un vértice. Puntos, líneas y ángulos. Una línea se usa para representar el borde de un objeto sólido. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos y por lo común se conoce como una línea. Una línea es nada más la unión de dos puntos. Por ejemplo, aquí hay un punto A y punto B, y es la unión de estos dos puntos. Esto se le llama una línea. Una línea se une con otra línea y crean un ángulo. El ángulo se forma mediante dos líneas que se intersectan. Aquí podemos ver, ¡pam!, y creamos aquí ya un ángulo de 90. Acá hay más ejemplos. Un círculo completo, aquí hay un ángulo de 360. Aquí podemos ver que en esta línea hay un ángulo de 180 grados. Aquí, como dije, cuando intersectan crean un ángulo de 90. Cuando no intersectan, totalmente, una horizontal totalmente y otra vertical, a veces entran así, ¿no? Crean ángulos de menos de 90 grados. O a veces también, como podemos ver desde este lado, crean ángulos más grandes que de 90 grados. Nada más. Bosquejado a mano alzada. Los bosquejos a mano alzada son una forma útil de organizar sus pensamientos y registrar sus ideas. Proporcionan una manera rápida y poco costosa de explorar varias soluciones a los problemas de diseño, con el fin de que puedan realizarse las mejores opciones. Básicamente es el llegar a una hoja, lo que tienes imaginado es lo que vas a dibujar. Prácticamente es eso. No estás planeando medidas, sino estás solo dibujando lo que piensas, y ya después es cuando se le agregan las medidas al bosquejo. Es plasmar lo que estás pensando en un dibujo. Eso es todo, lo del bosquejo a mano alzada. Técnicas de líneas. La diferencia principal entre un dibujo y un bosquejo a mano alzada radica en el carácter o las técnicas de líneas. Hay líneas, como la línea de construcción, que se toman para que a la hora de borrarlo o algo así, no esté marcado, esté sucio el bosquejo. La línea visible es para ya marcar el bosquejo. Perdón, línea oculta, y entre otras líneas. Bosquejado de círculos, arcos y elipses. Los círculos. Los círculos son arcos pequeños que pueden bosquejarse con uno o dos trazos sin ningún esbozo previo. Aquí podemos ver unos métodos de bosquejado para círculos. El envolvente, que es dibujar un cuadrado con las mitades marcadas, marcar una X después y que pase por por las mitades del cuadrado, y también aquí un pequeño espacio que dejan los picos para hacer el círculo. También este método de línea central es prácticamente como hacer un rombo, bueno, no un rombo, sino ir agregándole espacios a una figura a un plano más bien, hasta crear varias líneas y hacer totalmente el círculo con el plano.
Mire. Pasamos a los arcos. La elaboración de bosquejos de arcos es parecida a bosquejos de círculos. Lo mismo. En vez de crear todo el plano, vamos a tomar nada más este cuadrante, como vemos aquí. Y en vez de dibujar todo el círculo, tomamos una cuarta parte del círculo. El compás, también es una buena técnica entre dos puntos. Ya el compás los une de una forma ya arqueada. Elipse. Si un círculo se inclina desde un punto de vista, aparece como una elipse. Como mencionaba antes, el botón no es circular, pero desde un punto de vista se ve como elipse. Podemos ver aquí. Acá hay algunos métodos para dibujar elipses. El de mano alzada, que no es perfecto el círculo, sino es más extendido. El método de rectángulo, ahora en vez de dibujar un cuadrado, vamos a dibujar un rectángulo, como podemos ver aquí. Y el método de compás. Comprensión de dibujos axonométricos. Los dibujos axonométricos son aquellos que no muestran solamente el plano de la figura, como podemos ver aquí, sino que también muestran la parte de atrás, ya sea como vimos la carpeta en diapositivas anteriores, mostraría lo que hay, la forma de la carpeta también de la parte de atrás. El dibujo sería como transparente, como si lo viéramos en vidrio. Eso es en teoría el dibujo axonométrico. Aquí hay un ejemplo, la perspectiva del dibujo. Podemos ver que ya nomás no se ven estas tres caras, sino que también se ve esta cara, esta cara, esta cara y esta cara. Eso es el dibujo axonométrico. Proyección isométrica y ejes. Proyección son todos los ángulos entre ejes axonométricos que son iguales. Es esto que está aquí adentro. Todos los ángulos son iguales de este lado, como podemos ver. Y los ejes son los bordes que crean ángulos, como el ejemplo del cubo. Aquí podemos ver que los ejes son las esquinas, los ángulos de las esquinas del cubo. Acá sí también si tuviéramos por ver esta línea de acá, sería aquí de 60 también. Estos serían los ejes, nada más. Dibujos isométricos y elaboración. Los dibujos isométricos es casi el 25% más grande que la proyección isométrica, pero el valor pictórico es lo mismo. Mire, aquí podemos ver cómo con esto da profundidad al dibujo dependiendo de la posición. Aquí podemos verlo como profundo o hacia afuera. Aquí también podemos ver la posición de los ejes, ¿no? La elaboración de objetos rectangulares es fácil, ya que imaginan los ángulos iguales y las caras que coinciden. Aquí elaboramos un dibujo isométrico, donde lo vemos con no solo el plano, así, sino ya lo vemos terminado con los planos que van a faltar. No que van a faltar, sino que muestran al que está viendo el dibujo cómo es la forma del dibujo, ¿no? Bosquejeos oblicuos. El dibujo oblicuo es el método sencillo para crear dibujos pictóricos de una forma rápida. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es un bosquejeo oblicuo. El cómo crea el plano dependiendo de la visión que tienes hacia el objeto tridimensional. Apariencia de los dibujos oblicuos. Tres cosas afectan a los dibujos oblicuos, que son la superficie del objeto que elija para mostrarla paralela al plano de proyección. O sea, el plano que tenemos afecta el cómo vamos a dibujarlo. Por ejemplo, si estuviera más inclinado esta parte,
esta parte sería más hacia arriba. Eso afecta mucho el ángulo y la orientación que elija para las líneas de fuga que muestra la profundidad. La escala elegida para las líneas de fuga que representa la profundidad de los objetos. Aquí podemos ver los ejemplos que acaba de mencionar, el cómo afecta los bosquejeos oblicuos, estas tres cosas, la superficie, el ángulo y la escala elegida. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo cambia. Bosquejeado de perspectivas. Las ilustraciones en la perspectiva se aproximan en gran medida a la visión producida por el ojo humano. Las vistas en perspectiva son las más acercadas a la fotografía. Aquí podemos ver el cómo dibujaron de una forma oblicua los rieles del tren. Y aquí en perspectiva ya podemos ver la profundidad de los rieles y hacia dónde se dirige también. Conclusiones. El bosquejado es una forma rápida de visualizar y resolver un problema de dibujo. Las figuras tridimensionales están limitadas por las superficies, como mencionamos en anteriores diapositivas. Las figuras cambian dependiendo de la superficie. Los prismas, pirámides, cilindros, conos, toros y elipsoides son formas comunes en los dibujos de ingeniería. Hay técnicas especiales para dibujar líneas, círculos y arcos, como acabo de mencionar. Mencionamos en anteriores diapositivas. Hay los dibujos, los círculos se dibujan con los cuadrados. Aquí podemos dibujar el círculo tomando en cuenta las mitades del cuadrado. Esta es una técnica, al igual que la técnica para dibujar un arco, que es la del compás, que era dos puntos unidos por el compás. Y aquí ya creamos un arco. Después, el uso de la cuadrícula facilita la tarea de bosquejar. Claro que sí, porque ya con los cuadrantes de los cuadritos de la hoja cuadriculada, ya no necesitamos dibujar este cuadrado, sino solamente tomamos la cuadrícula y dibujamos el círculo. Los círculos se pueden construir dibujando un cuadrado. Lo que quiero llegar a entender es que con un cuadrado dibujamos un círculo. Los bosquejados a mano alzada no necesariamente necesitan una escala particular. Lo que mencionaba, no necesita medidas, sino es lo primero que tienes en la cabeza, es lo que vas a dibujar. Ya después se determinan medidas y todo lo demás. Los bosquejados es muy importante registrar ideas con precisión. Con la idea del dibujo, ya todos saben lo que estabas pensando y es más preciso. Hay tres métodos para bosquejado pictóricos: isométricos, oblicuos y en perspectiva. También ya los mencionamos en anteriores diapositivas. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video y bonito día.